Buenas noches, nuevamente les habla el instructor Luis Orrego, quien nos viene acompañando en su programa Servicio de Operaciones Microfinancieras del SENA, Centro para el Desarrollo de la Vida y la Construcción, en la actividad Asesorar al Consumidor Financiero. Recuerde que el fin de semana estamos terminando de revisar todas las actividades, estar pendiente de las acciones de mejora para que corrija y envíe de nuevo. Correcto, teniendo claro esto, voy a cerrar acá mi cámara y voy a entrar a compartir la pantalla. Entonces vamos a ir acá a Sayuna como lo hacemos normalmente de semana a semana, ¿cierto? Estamos acá dentro de Sayuna, dentro de nuestra ficha que es, en este caso, la 2834717. Vamos a ir a nuestra actividad. Vamos a ir acá a la guía número 2, actividad número 13. Vamos a ir acá a la actividad propuesta comercial. Vamos a la actividad, vamos a descargar el anexo. Bueno, vamos a ver acá el encabezado. Entonces dice acá técnico laboral en servicio de operaciones microfinancieras, módulo asesorar al consumidor microfinanciero. La actividad es elaborar propuesta comercial de renovación teniendo en cuenta la fidelización del cliente. Nombre del taller, propuesta comercial, cliente antiguo. Objeto de aprendizaje, realizar una propuesta comercial en el caso de una renovación. Acá tenemos los recursos, entonces tenemos lo que es la parte de biografía y webgrafía con la que se construyó el material. Entonces vamos a ir acá a la actividad, dice ejercicio. Por favor, observe el siguiente video, la píldora, la importancia de fidelizar al cliente. Entonces vamos a observar el video y con base al video vamos a dar respuesta a estos interrogantes. Entonces dice acá, posteriormente responda a las siguientes preguntas y socialice con el grupo de trabajo. Cuando digo socializar es acá en las actividades que se le envía al instructor. Listo, entonces estas preguntas las vamos a dar respuesta en un documento y lo subimos acá a nuestro espacio. Entonces dice, ¿qué actitudes negativas percibió en Berta, la asesora comercial, Antonio Jefe y en la camarera cuando atendía a los clientes? Debemos observar acá y vamos a acá dar respuesta qué actitudes se percibieron acá en estas dos personas que son asesores. B. Considera que esas actitudes son comunes en el diario vivir o son casos excepcionales. ¿Qué cambio realizó Berta en su actitud con base al video? Entonces dice acá, en el siguiente enlace encontrará un juego donde pondrá a prueba sus conocimientos previos. Adivinará las palabras que correspondan a las definiciones planteadas allí, las cuales están relacionadas con la propuesta comercial en el mundo microfinanciero. Entonces la idea es que este jueguito pues usted lo realice después de haber observado todo el material, ¿cierto? Si quiere pues lo puede hacer, ya eso depende de cada uno. Yo le sugiero que primero realice toda la actividad y de esta actividad para lo último, para que usted acá se dé un contexto de qué es esas propuestas acá microfinancieras a un cliente ya antiguo, ¿cierto? Entonces la idea es que usted primero eh, interiorice todo el material. Entonces dice después de este jueguito, entonces dice acá, por favor responda a estas preguntas y posteriormente socializas con el grupo. Cuando digo socializar, recuerde que estamos trabajando de forma individual. Cuando digo socializar es enviar las evidencias acá al espacio, ¿correcto? Entonces dice acá, ¿por qué considera que la fidelización es importante para las microempresas e igual para las microfinancieras? ¿Cómo cree que se podría fidelizar a un cliente? Cuando se pretende renovar un crédito a un cliente, será necesario esperar a que éste llame o se acerque a la oficina para solicitarlo. De acuerdo a lo aprendido en el anterior taller, qué tipo de propuesta se le podría hacer a un cliente, se le puede hacer a un cliente antiguo si no ha solicitado un nuevo crédito. Entonces repito, de acuerdo a lo aprendido en el anterior taller, qué tipo de propuesta se le podría brindar a un cliente antiguo si no lo ha solicitado. Listo. Entonces dice acá, por favor realice una consulta investigativa acerca de la fidelización del cliente y la renovación en microcrédito de tal manera que pueda contestar las siguientes preguntas. Entonces, repito, vas a investigar acerca de la fidelización del cliente y la renovación de microcrédito. Y con base a esa investigación, entonces se va a responder o de una vez viene y consulta estos temas, que es acá que es fidelizar a un cliente, qué ventajas tiene fidelizar a un cliente para las microfinancieras, cómo lograr fidelizar a un cliente en una microfinanciera,
¿Qué se le puede ofrecer al cliente para su fidelización con el tipo de entidades? ¿Qué es renovación en el microcrédito? A todo cliente que quiera renovar se le puede otorgar un microcrédito. ¿Será posible? Usted responde. ¿Cuáles son las principales condiciones generales para renovar un microcrédito? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para lograr una renovación efectiva? ¿Cómo abordar al cliente para realizar una renovación? Recuerde que esto es continuidad de las actividades anteriores que usted ya hizo cuando fue investigada en el banco. Muy bien. Dentro de su consulta se recomienda tener presente los siguientes artículos. Entonces acá, este es el material de estudio, ¿cierto? Para que usted pueda observar y recuerde que puede ir buscando de más lo que de pronto no pueda encontrar acá. O me escribe al instructor Luis Orrego para que lo oriente. Bueno, entonces con base ya a todas las actividades anteriores que usted dio respuesta en un documento, ahora sí vamos a hacer una propuesta comercial. Entonces dice acá, ejercicio de apropiación, propuesta comercial. Dice, es hora de aplicar los conocimientos adquiridos y para eso se le solicita que realice una propuesta comercial para una renovación de crédito. Elija uno de los siguientes casos planteantes. De estos casos que tenemos acá, usted va a elegir uno. Entonces, con base a ese que usted elija, le va a realizar acá una propuesta comercial, teniendo en cuenta que es un cliente antiguo. Listo. Bueno, muy bien. Y ya envía la evidencia. Recuerde que estas son las políticas de la institución para acceder al microcrédito, ¿cierto? Requisitos solicitados, en este caso dependiendo del monto, que también ya lo observamos la semana anterior, y envía la actividad al espacio correspondiente. Sería la actividad número 13. Vamos para la actividad número 14. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Cerramos acá y vamos a la actividad número 14. Miren que estas actividades son muy fáciles, simplemente de investigar y realizar o desarrollar las consultas o las preguntas que se dan acá en la posterior actividad. Bueno, cerremos acá y vamos a la actividad número 14. Recuerda que esta actividad las enviamos tenemos espacio entre lunes y miércoles para que la suban acá, para que el viernes siguiente podamos continuar con las evidencias. Bueno, vamos a descargar acá el anexo. Dice, taller de aprendizaje. Entonces dice, técnico laboral en servicio de operación microfinanciera, el módulo asesorar al consumidor microfinanciero, fidelizar al cliente a través de la educación financiera. Esa sería la actividad, el nombre del taller, educación financiera para clientes. Objetivo de la actividad, asesorar financieramente a un cliente con relación a temas de presupuestos y canales transaccionales para el buen manejo del crédito, logrando su fidelización. Bueno, entonces que tenemos acá lo que es la parte de la biografía y la biografía o biografía. Con base a eso se construyó un material. Entonces dice acá, dice ejercicio. Entonces dice acá, se publicó un artículo el 19 del 2020 que significa, dice, what pandemic. Entonces dice que pandemia. Los colombianos compran durante un día sin IVA en medio de la cuarentena del coronavirus. Entonces tenemos la siguiente imagen. Con base a esta imagen usted va a dar respuesta a estos interrogantes que hay acá. Correcto. Usted va a leer el material de estudio. Con base a ese material usted va a dar respuesta a este interrogante. Recuerde que estamos trabajando de forma individual. Acá dice que socialice en grupos autónomos. Recuerde que la socialización es a través de que usted envía la evidencia al espacio correspondiente. Listo. Entonces usted va a dar respuesta a esos interrogantes. Bueno, entonces dice acá, luego acá de dar respuesta a esos interrogantes, entonces imagine que usted trabaja en una microfinanciera y ascendió como asesor. Usted realizó un estudio de un crédito que fue aprobado. El cliente debe la primera cuota, lo cual es bastante preocupante. Usted vuelve y revisa el crédito que realizó y se da cuenta que la capacidad de pago del cliente alcanza para pagar justo la cuota y quizás alcanza para pagar otros pequeños gastos e imprevistos. En la noche cuando usted observa la noticia, o sea, la noticia anterior, ¿cierto? Lo del coronavirus,
ve que su cliente es la persona que está en la imagen y se encuentra comprando un televisor gigante, o sea que ese sería su cliente. Bueno, muy bien. Con base a lo anterior, ¿cierto? Entonces, al día siguiente usted lo llama y él le comenta que no ha podido consignar porque se siente enfermo y no puede salir de la casa para cancelar la cuota. O sea, probablemente está contagiado de coronavirus. Entonces, así que teniendo presente la anterior situación, usted como asesor se debe cuestionar interiormente lo siguiente. Entonces, usted va a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué cree que hubo? ¿Cree que hubo alguna falla en la asesoría? ¿Conoce qué es educación económica y financiera? Para usted, ¿qué es la inclusión financiera? ¿Considera que orientar a un cliente en temas de educación financiera o en tecnología de inclusión financiera es necesario y por qué? Entonces vamos a dar respuesta a esos interrogantes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, luego de realizar la gestión anterior, entonces luego de la gestión acá anterior, vamos a realizar una búsqueda de los siguientes términos. Usted va a consultar qué es educación financiera, qué es presupuesto, ahorro, inversión, inclusión financiera. Acá el fintech y los canales transaccionales o el fintech. Bueno, muy bien. Y va a dar respuesta igual en su documento o evidencia a entregar. Luego va a observar el siguiente video, ¿cierto? Que dice, te dice acá, manera de consulta, revisa el siguiente video del Banco Mundial de la Mujer llamado crédito. Debo solicitar un crédito, entonces te va a revisar este material de estudio, ¿cierto? Igual va a leer este documento anexo que lo va a encontrar acá en evidencia, ¿cierto? Acá lo va a encontrar construir, avanzar y prosperar. Ese es el documento anexo y también lo tenemos acá para que lo descargue. Entonces aquí lo tengo. Acá está el enlace o también lo puede descargar acá. Entonces ahí se lo peguen las dos veces para que no tengan acá como luego una disculpa que no funciona. Entonces va a observar el video y va a leer el documento. Con base al documento, entonces dice acá, propuesta, caso de estudio. Entonces suponga que usted está encargado de educar financieramente a un cliente que adquirió un crédito y estos son sus datos mensuales. Listo. Entonces, con base a estos datos que presenta la persona, entonces te va a realizar un escrito con las siguientes preguntas. Entonces te va a dar respuesta a estas preguntas con base a qué? A estos, acá, a estas respuestas que le está enviando su cliente. ¿Listo? Entonces te realiza en este caso, va a realizar un estudio a estas preguntas y realiza un escrito dándole respuesta a este cliente. ¿Listo? Me hice entender y después de que ya tenga el documento lo sube al espacio correspondiente. ¿Listo? Entonces leemos acá, dice, por favor explique a su cliente a través de un diálogo cómo puede pagar el crédito sin tener que ir a la oficina. Muéstrele a su cliente cómo debería ser una propuesta, un presupuesto mensual de acuerdo a los datos que le brindó. No olvide indicarle cuál es su capacidad de pago y cuál es su capacidad de ahorro, qué porcentaje de ingresos el cliente está ahorrando. Dice, el cliente con acá excedentes acá podrá realizar una inversión que le puede aconsejar. Hay algo que el cliente pueda hacer con su dinero dentro de la microfinanciera. Entonces, con base a estos acá, a estos interrogantes, usted le va a dar respuesta. Listo. Con base a estos datos que tenemos anteriormente. Espero haya quedado claro todas las dos evidencias. Si tienen alguna situación con base a lo anterior, me escriben por el WhatsApp o por el chat de desayuno. Teniendo claro esto, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, el día viernes. Hasta pronto.